Saludos y bendiciones. En esta hermosa tarde vamos a continuar con las respectivas clases de su Instituto Socioteológico Integral Reformador Octaviano Torres. Vamos a la clase número 4 de lo que es códigos y reglas de interpretación. Hoy nos toca ver métodos y reglas y elementos de interpretación. Importante este material que estamos viendo, porque de conocer, de afianzarnos y de darle uso a estos métodos, a estas reglas, pues va a ser nuestra correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Tenemos mucha gente leyendo Biblia, mucha gente analizando Biblia, pero que quedan sin entendimiento. ¿Cuál es la razón? Códigos y reglas de interpretación, señoras y señores. Hay que conocerlos y hay que darles uso. Ok, métodos de interpretación. Iniciamos con ellos. Ninguna cuestión es tan importante para el estudio o el estudiante de las Escrituras Sagradas que el método que debe ser empleado en la interpretación. No conocer el método existente y adecuado o hacer una mezcla de los diferentes métodos nos han conducido por el abismo de interpretaciones divergentes o desviadas de la verdad. Por lo cual, surge la pregunta: ¿cuántos y cuáles son los métodos de interpretación existentes? ¿Cuál es el favorable para la interpretación de las Escrituras? Los métodos más importantes que hasta nuestros días se han desarrollado son los tres que a continuación presento, de los cuales uno es el único y más confiable de los tres. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en forma imperativa como un mandamiento que demarca la diligencia, la prontitud, la agilidad, el apresurarse, sí, la necesidad y lo imprescindible, que es el darle la correcta interpretación al texto sagrado para poder obtener el pensamiento de Dios y, por otro lado, poder percibir lo que la Biblia quiere decir. Analicemos las demandas escritas del apóstol Pablo a Timoteo, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda a Timoteo 2:15. Hagamos un análisis etimológico, algunos términos mencionados en el pasaje para tener mayor luz al contenido escrito. El término diligencia, en relación la aptitud que debe tener Timoteo ante Dios al presentarse, se da para hacer contraste ante los falsos maestros que copulaban en la comunidad cristiana. El ser diligente en el comparecer tiene que ver con la prontitud, la agilidad, el apresurarse, la necesidad y lo imprescindible. El término comparecer para ser aprobado indica que Timoteo debería tener en cuenta que el don ministerial de pastor y maestro consiste en enseñar la palabra en forma correcta, dándole la debida interpretación en forma exegética, polifacética, y sistemática, de modo que Dios no tenga de qué avergonzarse y por causa de dicha vergüenza pase a ser desechado, por Dios, para el ejercicio del ministerio, no para la salvación, aclaro, para el ejercicio del ministerio. El secreto de todo esto está en usar bien la palabra de vida. Hagamos un análisis
al término usar del griego. El término usar del griego es ortotomeo y a su vez equivale o equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, recto, topno. Cortar es el arte de cortar una tela por una línea recta. Trazar, este término en su lenguaje figurativo y etimológico aplicado al ministerio de la enseñanza del texto sagrado significa el exponer correctamente, enseñar con precisión la palabra. Ahora, de repente, algunos de los que me oyen y me ven dirán, bueno hermano, pero ese era Timoteo que tenía un llamado ministerial, ese es Timoteo que Dios lo colocó en un sitio para orientar familias. Mi pregunta es, ¿qué compone la iglesia? Familias, ¿cierto? La iglesia está compuesta por familias. Quiere decir que cuando estamos en la iglesia local, o en el local donde se reúne la iglesia, porque la iglesia no es el sitio donde se reúne la gente, la iglesia es la gente que se reúne en el local, ¿sí? Ajá, ahí vamos ubicándonos. Entonces, si el conjunto de familias es la iglesia, pudiéramos decir, madre, las familias que viven en sus casas son pequeñas iglesias. Y de repente usted diría, pero es que yo no pastoreo en ninguna iglesia. Ok, chévere, calidad. Pregunto yo, ¿quién está llamado a pastorearte a ti mismo? ¿O a ti mismo? ¿Quién está llamado a pastorear tus hijos? ¿Quién está llamado a pastorear tus nietos? ¿Quién está llamado a pastorear tus vecinos? Sin ninguno cristiano. ¿No eres tú? Porque donde tú vives, tu pastor no puede venir. O si él puede venir algún día, no va a tener todo el tiempo que tú tienes para tratar con tus hijos, para tratar con tus nietos, para tratar con tus amigos y tus amigas. ¿Quién puede pastorear el entorno de tus compañeros de trabajo en el área donde estás? ¿Tu pastor o tú? Entonces, el hecho de que yo no tenga un ministerio definido como tal, no me excede o no me excusa para yo no aprender y estudiar, porque esto que estamos aquí estudiando no solamente me va a ayudar para pastorear, sino para pastorearme a mí mismo y para pastorear mi entorno familiar. Y esto nos va a ser útil en nuestra vida espiritual, en nuestra vida psíquica y también en nuestra vida física. Recuérdese que la palabra de Dios es una bendición integral para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Es decir, no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no exponer, oiga, una eisegesis, que indica decir lo que las escrituras dicen, o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir, lo que la Biblia dice. Trazar indica entrar en el campo de la exégesis, que es cuando descubrimos, oiga, y transmitimos lo que la Biblia quiere decir, relativo al pensamiento de Dios. Trazar indica seguir la línea recta, no da la idea de la descontextualización, es decir, lee un texto, vamos a ver en qué contexto está dicho ese texto de los pasajes de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otros. Eso es lo que tiene que ver con trazar. Definición de los métodos de interpretación. Método alegórico. Este es uno de los tres que vamos a estudiar y de paso le voy diciendo, este no es el correcto, pero se usa mucho. Este método de interpretación vino como producto de la, oiga, inspiración en las filosofías griegas. Surgió 300 años después de Cristo. Nótese, 300 años después de Cristo surge este método. El tercer método que vamos a ver que es el correcto surgió 450 años antes de Cristo.
Y este, que es uno de los incorrectos, surge 300 años después de Cristo. En Alejandría, Orígenes, quien era un teólogo católico, fue quien le dio inicio y estableció el método de interpretación alegórica. San Agustín de Hipona fue su discípulo, el cual amplió y le dio fuerza al método alegórico, dándole orígenes al eclesiasticismo, el cual indica, oiga esto, que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición. Ahora la pregunta es, ¿la tradición tendrá luz? Ok, a la luz de la tradición de la iglesia. La pregunta es, ¿la iglesia que interpretaba esto tenía luz? Que era la iglesia católica. Y no a la luz de sí misma. Este método de interpretación, el cual nace de la alegoría, trajo como resultado que la tradición se colocó por encima de las Sagradas Escrituras, trayendo como consecuencia lo que se conoce como el oscurantismo, que fue una época dogmática en la Edad Media, el cual desarrolló un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción del texto sagrado a las clases populares. Es decir, no había la correcta interpretación, el que tenía los escritos, en algunos casos se los quitaban, pero en otros le decían que la interpretación tenía que ser ¿de dónde? De la Santa Iglesia. Pero era de la iglesia de abajo, no, del liderato de la iglesia. Lo que dijera el liderato de la iglesia, eso era. Es decir, lo que decía la Biblia no importaba. En otras palabras, el método alegórico es aquel el cual hace caso omiso al significado común de las palabras y da lugar a toda suerte de especulación y fantasía. Este método no extrae el legítimo lenguaje del autor, sino que introduce cualquier capricho o fantasía del intérprete. Por lo tanto, como sistema y método de interpretación, se coloca fuera de todo principio y ley. Es preciso entender y establecer una diferencia entre la interpretación alegórica y el alegorismo. Una cosa es interpretar una alegoría que originalmente fue escrita por inspiración del Espíritu y que forma parte de una figura retórica, y otra cosa es interpretar alegóricamente todas las escrituras. Demos ejemplo. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en una ponchera o en un jarrón grande y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Está todo, los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Esto está en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 11. Ahora,
si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta, oiga, las reglas y códigos como principios de interpretación, cuando Jesús le dice a Pedro, si no te lavas no tendrás parte conmigo, la mayoría de los intérpretes se van a lo espiritual. Es decir, Pedro, si no te lavas los pies, tú no vas a entrar en el reino de los cielos conmigo. No, no tiene nada que ver con lo espiritual. Nada que ver con la vida venidera, ni con la eternidad. El no tener parte conmigo tiene que ver con el compartir la cena. Por norma, el que invitaba tenía que lavarle los pies a los invitados. Eso era parte cultural. Ahora, normalmente esto se hacía en tiempo de verano. En tiempo de verano los caminos están llenos de tierra, polvo, mucho polvo. Cuando llegas a la casa, entonces normalmente te espera el dueño en la entrada, te lava los pies o coloca a alguien para que lo haga y te seca los pies para que pases y comas. Acá Jesús está haciendo lo mismo, un acto cultural, no tiene nada que ver con lo espiritual, pero la gente quiere espiritualizar lo que no es espiritual y lo que de verdad debiera espiritualizarlo no lo espiritualiza. Le hacen una eisegesis, no una exégesis, porque no buscan el sentido cultural. Por otra parte, cuando Pablo le dice a Jesús, o cuando Pedro, perdón, le dice a Jesús, Señor, no solo mis pies, lávame las manos y la cabeza. Jesús le respondió, ustedes están limpios. Les hablaba de la limpieza física, porque se cree que todos se habían bañado antes de venir a la cena. Él les hablaba de la limpieza física del baño, en el aspecto literal, aunque hay uno que está sucio. Su referencia es espiritual. Aquí ya Jesús cambia, como dicen los llaneros, la consonante y pasa a lo espiritual. Alegórico, y la hace por causa de Judas, que se había pervertido en su corazón, aunque él se había bañado también. Es decir, Judas físicamente estaba limpio, pero internamente estaba pervertido. No se le olvide algo, que ninguno de ellos había nacido de nuevo aquí, ninguno de los discípulos. En el caso de Judas sí, se había pervertido, había dejado de obedecer, porque todos venían era obedeciendo. En el periodo del sacerdocio de Aarón, la salvación se alcanzaba por obedecer. Eso se les contaba como justicia y, por supuesto, todos tenían que ir al seno de Abraham. El otro ejemplo lo tenemos en una conversación que Jesús tuvo con los escribas y fariseos. Analicemos el pasaje. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuesen ciegos, o el término es inocente, no tendrían pecado, mas ahora porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9, 39 al 41. Según el pasaje, el primer y segundo término relativo al ver es literal. El tercero y el cuarto es alegórico, relativo a la conciencia de pecado, a lo deliberante que eran los fariseos en las prácticas del pecado. Por otro lado, el primer término ciego que aparece en el pasaje es literal, irónico, mientras que el segundo es alegórico y es relativo a la pureza, a la inocencia. La interpretación alegórica tiende a, espiritualizarlo todo, teniendo el intérprete su propia interpretación, entrando en el terreno de la eisegesis. Además de esto, el método alegórico produce trastornos en la interpretación de las escrituras por causa de algunas razones que les voy a presentar. Le resta toda la autoridad a las escrituras. Es decir, lo que digan las escrituras a mí no me interesa mucho. Me interesa explicarla como yo creo que es. Hace imposible la verdadera interpretación de las escrituras sagradas. Entra en el terreno de la
especulación y del engaño. Quebranta en su totalidad la hermenéutica como método de interpretación. Eso es el método alegórico, método hiperliteral o literalista. Este método, en su gran mayoría, este que vamos a hablar ahorita, es el que están usando la mayoría de nuestros predicadores. ¿Qué es lo que hace? Leen Biblia y repiten lo que dice la Biblia tal como está ahí. Más nada, y repiten como un loro y se pegan ahí, que es hiperliteral, lo aclaramos. Hiperliteralismo es un método erróneo de interpretación, ya que es el método literalista que se basa en someter la interpretación al significado atribuido al texto. En sí, su fin es dar a entender y creer la palabra de manera exacta, como está escrita. Es cuando dicen lo que el texto dice, pero no dicen lo que el texto quiere decir. Es cuando usted no hace separación de lo que ya están buscando en el libro de Hebreos, en el cual van a conseguir las órdenes sacerdotales que ya las van a ir descubriendo. Y usted tiene, una vez que usted descubra las órdenes sacerdotales, usted va a saber, esta cubre de tal libro a tal libro, la otra cubre de tal libro a tal libro, y la otra cubre de tal libro a tal libro, y si hay otra, cubre de tal libro a tal libro. Es decir, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Y saber, en este caso, en cuál de ellas yo estoy. No puedo estar en todas. Estoy en una sola. Es como un garrafal error que se está dando ahorita en algunos ministerios, que hablan del ministerio quíntuple. ¿Lo has escuchado? Hombres que se creen que tienen los 5 ministerios. No hay chance para más nadie. Es decir, el tipo es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No hay chance para más nadie. Si Dios levanta en esa congregación a otro hombre con ministerio, ahí no hay chance para él. Todo está supuestamente en él. No es bíblico, no es escritural. Si analizamos la vida de Pablo, Pablo inició con un ministerio, uno. Que Pablo estuvo en los 5, sí, estuvo en los 5. Pero si hacemos el análisis, Pablo, cuando es llamado, no vino a Jerusalén. Pablo de una vez sale al ministerio. ¿Quién lo ordenó? Capítulo 9 o el 10, sí, el 10 de Hechos. Lo ordena un tal Ananías, que oró por él, que le puso las manos, que cayó escama de los ojos, que Dios le dijo que fuera. Ok. Entonces, Pablo de una vez sale, si mal no recuerdo, a Arabia. Y por allá estuvo 3 años. Si no habían creyentes, ¿qué cree usted que tuvo que hacer Pablo? Conseguir creyentes. Buscarlo, evangelizar. Esa gente se convirtió. Luego de convertirse, ¿qué cree usted que tuvo que hacer Pablo con ellos? Pastorearlos un poco. Pero Pablo en la iglesia que duró más tiempo es en los Corintios, que si mal no recuerdo, 18 meses. Del resto, Pablo conseguía a los creyentes, conseguía y establecía la congregación en un sitio. Uno de los que estaban ahí los dejaba ahí y seguía. Por lo tanto, no se estancó. Hizo un trabajo pastoral, pero no estático, estable ahí. Hizo un trabajo evangelístico, sí. Hizo un trabajo como maestro también. Pero luego de que Pablo, con éxito, hizo el trabajo de evangelista, hizo el trabajo pastoral, definió y aclaró lo que eran profecías y trabajó como maestro, después de 17 años de ministerio, es que es ordenado al ministerio apostólico. Ahora, el ministerio apostólico no es el más grande para arriba de todo, no, es el más grande para abajo, porque Dios se crece al revés. ¿Sabe eso? El más grande no es en el ministerio, no es para arriba, es para abajo. Es el más grande servidor. No es el más grande jefe. Que eso es uno de los graves errores que tenemos dentro de los ministerios ahorita, en muchos de ellos. Ahora, cuando hablamos de este método del cual estamos viendo, este es el método el cual expone lo que dice la Biblia y no lo que la Biblia quiere decir. ¿Cuál? Hiperliteralista. Rechazan las reglas de interpretación y muy poco toma en cuenta las figuras retóricas
ya que en su mayoría le da una interpretación literal a lo que fue escrito alegóricamente en su original. Este método es la parte contraria al método alegórico, donde todo en su interpretación lo literalizan. Este método nace del rabinismo. El mayor propagador de este método fue Tertuliano. Ahora, usted ha oído hablar, y no sé si ha escuchado alguna agrupación que ellos dicen, mano, vamos a hacer una oración de atar y de desatar. Y comienzan haciendo la oración para tal demonio, supuestamente, y agarran un texto bíblico, es decir, lo sacan del contexto, como dice un amigo, lo sacan por las greñas del contexto, y lo usan supuestamente para atar demonios, que es Mateo 18:18. Okay. Para darle una interpretación, escúcheme, exegética a Mateo 18, hay que comenzar a leer del verso 15 hasta el 22 para saber exactamente a qué se refiere Mateo 18:18 y el 19 también, que se mal usa. Ese ha sido más común. Es decir, esta interpretación de 18:18 lo tiene una sola organización en Venezuela, pero el 19 se lo agarraron todos los que trabajan con células y grupos familiares. ¿Por qué razón? Porque de repente él está con una persona en la casa y de repente llega otro y dice, bueno, hermano, ya aquí habemos dos, y con el hermano que llegó son tres. Vamos a lo que dice la Biblia, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él en medio de ellos, refiriéndose a la reunión personal que tienen ahí, o a la reunión, pues, del culto que tienen. No tiene nada que ver con reunión de culto, porque cuando usted lee Mateo 18:15, dice que si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, o ve y habla con él. Si no te oyere, busca a otro, un testigo. Habla con él otra vez y hazle saber que te ofendió, que hizo lo incorrecto. Si no te oyere, busca otro. Es decir, llama a uno, llama a otro. Luego sigue el brollo, llama a otro, para que en boca de dos o tres se conte todo. Entonces ya tenemos dos que tienen un brollo y tres que vienen a ayudar. Ahí llegamos a Mateo 18:19. Porque donde están dos o tres, dos que tienen un brollo, tres que vienen a ayudar a solucionar el brollo. Dos y tres, ¿cuántos son? Ahí no hay tres personas, hay 5 personas. ¿Cómo hacemos para saberlo? Hay que comenzar a leer que hay dos que tienen un brollo, no logran solucionar. El más inteligente busca ayuda, llama a uno para que venga a solucionar, no logró, llama a otro, no solucionó, llama a otro, y ahí hay 3 testigos y 2 que están queriendo arreglar un brollo. Y hay 5 personas, no son 3. Ese es el detalle que hay que analizar. Pero seguimos leyendo, seguimos analizando. El texto no tiene nada que ver con demonios, tiene que ver con brollo, tiene que ver con resolución de conflictos, tiene que ver con solucionar un detalle que hay. Entonces, ¿qué es lo que van a atar en el 18? Todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atar en el cielo será atado en la tierra. No tiene nada que ver con demonios, porque desde el verso 15 que comienza el tema hasta el 22 que cierra, no se habla de demonios por ningún lado. Y si el escritor y el Espíritu Santo que inspiró al escritor no metió demonios, porque yo tengo que meter demonios. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, cuando decimos esto delante de un individuo de esto, me van a señalar. Tengan cuidado, hermana, con Octaviano, que tiene falsa doctrina. Ya va. ¿Quién será el que realmente tiene falsa doctrina? ¿El que está interpretando la Biblia como le parece, o el que está estudiando, analiza y discute en el buen sano sentido de la palabra, el tema? ¿Está viendo ahora? Ok. Entonces ustedes no van a orar más atando demonios, usando ese texto. De paso, nosotros no fuimos llamados, en ninguna parte de la Biblia hemos sido llamados a atar demonios. Hemos sido llamados a echarlo fuera cuando están adentro. Donde se vayan, ese es el problema de ellos. Nosotros no somos buscadores de apartamentos, ni de townhouse, ni de rancho para los demonios. Ese es el problema de ellos donde se vayan. El de nosotros es echarlo fuera cuando están dentro, que ese es otro detalle, que hay gente que tienen ciertas manifestaciones
que parecen estar poseídos, pero no están. Hay un tema que vamos a ver aquí que se llama conflicto entre dos reinos, mal llamado guerra espiritual. En la primera hora de clase yo le voy a demostrar a usted que no hay guerra espiritual. ¿Hay conflicto entre dos reinos? Sí, pero no hay guerra espiritual. Seguimos avanzando. Por otra causa, por causa de la interpretación literalista, se entra en el terreno del legalismo, llegando a ser inmisericordias e indolente. Este fue el terreno en el cual cayeron los judíos y los rabinos, dándole paso a una interpretación, oiga, hiperliteralista, a la ley y a los escritos de Moisés. Y de allí surgió lo que se conoce como la tradición de los ancianos. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Algo que alguien inventó, alguien se imaginó, hizo un escrito, y como ese alguien tiene nombre, tiene fama, tiene posición en algún lugar, pues lo metió entre las escrituras como un mandamiento más. Entonces, ese mandamiento, pues, comenzó a correr, a rodar. Y entonces tenemos gente que en vez de arrimar y buscar la solución dentro de la Biblia, lo que hacen es que le van añadiendo ideas a la tradición. Y de ahí se cuenta una historia. Se cuenta de una joven enamorada que se casó. Y cuando llegan de luna de miel a la casa, va a preparar comida. El muchacho le gustaba mucho el pescado y se compró una cachama así grandota, pero tenía una paila grande donde echarla. Sin embargo, le dice a la muchacha: mi amor, le vas a cortar la cabeza y le vas a cortar la cola y esa la botamos. La muchacha se extraña, pero le pregunta, curiosa, le dice: ay, ¿y eso por qué? No, mira, así lo prepara mi mamá y eso es exquisito, eso es lo más sabroso que yo he podido comer. ¿En lógica? ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna lógica. Bueno, la muchacha curiosa, como toda enamorada, se casó, hizo caso, pero la intriga. Un día llegó la suegra, bendito el día que viene la suegra, y le pregunta: suegra, ¿cuál es el secreto de cortarle al pescado la cabeza y la cola para freírlo? Su hijo me dice que así que son más sabrosos. Entonces la señora le dice: bueno, ¿verdad que no sé por qué? Pero eso me lo enseñó mi mamá. Bueno, un día viajaron donde la abuela y llegaron donde la abuela. Y la muchacha en su curiosidad le pregunta también a la abuela. Y la abuela le dice: bueno, eso yo lo aprendí de mi mamá. Estaba viejita la tatarabuela todavía. De curiosa, se fueron allá. Y llegaron donde la viejita, y ella con su curiosidad le dice: abuela, yo estoy contenta de estar casada con su bisnieto, pero tengo una curiosidad que quiero que usted me la aclare. Ay, ¿cuál será? Le dice la viejita. Bueno, que a él le gusta el pescado, pero hay que cortarle la cabeza y hay que cortarle la cola. Yo le pregunté a la mamá de él, me dice que le enseñó la mamá de ella, que es la abuela, y le pregunté a ella y me dijo que usted es la que sabe, porque usted fue, desde usted que viene bueno, la tradición o la costumbre, es decir, ¿en qué eso mejora el sabor del pescado? Y le dice la viejita: bueno, hija, es que nosotros éramos tan pobres, y el sartén que compró mi esposo era de chiquitico, y entonces la cola quedaba afuera y la cabeza también, y para que no se me ahumara, se la cortamos. Entonces de ahí viene esta tradición que entonces algunos la hacen ley. ¿Pero qué sentido tiene? Ninguno. Ah, entonces tiene que haber un curioso o una curiosa que vaya averiguando hasta allá atrás. A ver, por fin, ¿cuál es el detalle, el meollo del asunto? Ahora, ¿es malo ser curioso? No, es bueno. Entonces, los rabinos se basaron más en la tradición de los ancianos que en la misma ley que Dios les dio a través de Moisés. Lo mismo pasa ahora a esta altura de la vida. Ahora, el rabinismo, por causa de usar el método hiperliteral o literalista, se olvidaba del espíritu de la ley y se iba a la letra. Veamos ejemplos bíblicos de cómo se le puede dar una interpretación literaria y torcer así el sentido real de las escrituras. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo:
Pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Eso está en Mateo 22, 41 al 45. Uno de los detalles que quiero aclarar aquí para su entendimiento es que Jesús viene de la genética o genealogía de David, no por su padre, o en este caso por José. ¿Sabe por qué? Porque José no trabajó nada aquí. José es padrastro. ¿Sí? La descendencia de Jesús se dio por María, que viene también de descendencia, y en ella sí hubo el contacto, ese contacto materno. Acá, los rabinos le dieron una interpretación literalista al pasaje que lo sacó de su verdadero sentido, teniendo Jesús que reprenderlos y ubicarlos en el sentido correcto de interpretación. Jesús en una ocasión le preguntó a un intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley como lees Lucas 10:25? Es decir, ¿cómo la interpretación? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo lo expone? Porque no es tu propia interpretación, no es lo que tú presentas según tu interpretación, es lo que las escrituras quieren decir. No es entrar en el campo de la eisegesis o en el campo del hiperliteralismo. Debes hacer una exégesis de las escrituras, extrayendo el verdadero lenguaje o significado. Reflexión. En nuestros tiempos, muchos de nuestros ministros, por usar este método en la interpretación de las escrituras, pasan a ser inmisericordios e indolentes, imponiendo normas y doctrinas, llevando al pueblo a prácticas que no son consecuentes ni relevantes para estos tiempos. Por otro lado, por ser tan legalistas en la mala interpretación de las escrituras sagradas, le dan paso a lo que se conoce tradicionalmente como la disciplina, que de paso lo que tradicionalmente se conoce como disciplina en nuestras iglesias no es tal caso como disciplina, es castigo. ¿Cómo así? Bueno, nos enteramos que, por decir algo, la hermana se fue a la playa y por allá alguien dijo que la vieron bañándose en ropas muy pequeñas, entonces la suspendemos. Si le tocaba predicar, la suspendemos, ya va. Eso dentro de la iglesia tradicionalmente se ve como disciplina, pero en la realidad real es castigo. Disciplina es esto que estamos haciendo aquí ahorita. Sentándonos 3 horas a estudiar, esto sí es disciplina, ¿eh? Yéndose, como la hermana se va acá 15 días por allá lejísimo, a hacer un culto, eso es disciplina. Que le toca caminar, caminar y caminar, es disciplina. Es decir, cuando lo vemos desde el punto de vista militar o deportivo, la disciplina es hacer más, es esforzarse más de lo que comúnmente se venía haciendo. Dentro del liderato evangélico, la disciplina es dejar a la gente inoperante. Todo lo contrario a lo que realmente es disciplina. ¿Sí? Ahora, ese es un tipo de castigo. ¿Que se puede hacer? ¿Estamos en contra de la disciplina? No, estamos a favor de la correcta disciplina. En otra verdad, nuestros expositores están predicando de una manera equivocada por no conocer o no tomar en cuenta las reglas de interpretación, pasando a ser extremadamente legalistas. Y en vez de ser ministros de gracia, oiga lo que viene, son o se comportan como unos desgraciados como ministros. ¿Sí? Ok. Eso es por darle una mala interpretación a las escrituras. Es el caso que hacen parte del Sanedrín cuando ellos se topan con Jesús y le dicen, maestro, esta mujer la hemos conseguido en el mismo acto de adulterio. Moisés de estas mujeres dijo que hay que apedrearla. Ya va. ¿A las mujeres o a los dos? El texto dice a los dos. Pero ya va, ¿por qué me traen la mujer?
porque están dándole su propia interpretación. No me dice el texto que la mujer se estaba masturbando. Dice que fue conseguida en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde está el adúltero que estaba con ella adulterando? Ahí está el detalle. Algunos comentaristas dicen que pudo haber ser alguno de ellos mismos o algún familiar de entre ellos mismos. Y por esa razón lo ocultaron. Por esa razón interpretaron la Biblia como les convino, perdón, la ley como les convino y querían aplicarla como les parecía. ¿Qué hace Jesús? Se inclina al piso y comienza a escribir. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? No sé, hay mucha gente preocupada por qué escribió Jesús en el suelo. No, vamos a interpretar lo que en realidad tenemos y lo que no se ve, pues vamos a dejarlo quieto para el tiempo que haya que verlo, porque de que lo vamos a saber, lo vamos a saber, qué escribía Jesús en el suelo. Pero el detalle está que cada uno estaba ahí y Jesús en su momento se levanta y le dice: el que esté libre de este pecado, lance la primera piedra. Y sigue escribiendo. Ya va, ¿de cuál pecado? ¿Qué les acusó la conciencia? Que la ley estaba siendo mal usada, que traían a la mujer y dónde estaba el hombre, y la ley mandaba a los dos. Puede que Jesús estaba escribiendo el texto completo en el suelo, puede que, y ellos leyeron allá y el texto decía, puede que, no estoy diciendo que eso es lo que decía, no, por si acaso. Hay que gente que le pone palabra a uno donde o dice lo que uno no ha dicho. Puede que Jesús escribió el texto completo y ellos cuando lo vieron, ya va, pero es que la traemos a ella sola y el tipo, puede que. Entonces ellos, acusados por su conciencia, botaron las piedras y se fueron. Jesús se levanta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Acaso no sabía Jesús dónde estaban? Claro, pero él está preguntando, quiere conversar. Y luego le dice: ¿ninguno te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno, porque Jesús había venido a eso. Ahí Jesús está manifestando la gracia. Y ellos, unos desgraciados como mi niño. ¿Está viendo? Ahora, en otra verdad, nuestros expositores, ya pasé por aquí, método gramático histórico, este es el método exacto, este es el método preciso, este es el método correcto para interpretar y darle el uso a las Sagradas Escrituras. Método gramático histórico o literal. Y este método, señoras y señores, lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, porque ya se nos fueron los primeros 42 minutos y en 2 minutos no voy a rematar este método, ¿ya?